El gráfico del modelo renta-gasto se basa en la idea de oferta igual a demanda, pero no como se suele interpretar en microeconomía, porque en el modelo renta-gasto, que se utiliza para construir el modelo ISLM y a su vez el modelo de oferta y demanda agregadas, en un principio suponemos que estamos en el corto plazo y que por tanto los precios son fijos. Así que por eso no es como en microeconomía. El gráfico se representa de la siguiente manera. Se pone en el eje vertical la demanda del mercado de bienes, que llamamos Z, y en el eje horizontal la oferta del mercado de bienes, que representamos con una Y, que la oferta sería el PIB o la producción de bienes de esa economía, ¿de acuerdo? Bien, como en economía siempre buscamos el equilibrio, teniendo una oferta y una demanda, vamos a describir el equilibrio de la siguiente manera. Los posibles puntos de equilibrio serían justo los de la bisectriz del primer cuadrante. O sea, es decir, esta línea imaginaria que separaría el primer cuadrante, los ejes, en dos partes exactamente iguales, porque a lo largo de estos puntos la z coincide con el valor de la y. Es decir, los únicos posibles puntos de equilibrio son los del eje imaginario de 45 grados llamado bisectriz. Lo voy a indicar aquí. Se suele poner muchas veces que es un ángulo de 45 grados para que me ayude, ya que estoy haciendo el dibujo a mano alzada, sin regla ni nada. Ya que lo estoy haciendo a mano alzada, por lo menos indico que esto deberían ser hipotéticamente 45 grados, ¿no? Bien, lo siguiente. Se representa la curva de demanda. La curva de demanda va a ser una línea recta con poca pendiente, poca inclinación. Ahora vamos a explicar el porqué. Tiene una ordenada en el origen que ahora explicaremos, y como digo, es una línea recta tal que así. La curva de demanda del mercado de bienes, Z, es igual al consumo más la inversión más el gasto público. La inversión y el gasto público son componentes fijos y el consumo es una variable. Bien, ¿por qué tiene poca inclinación, poca pendiente la demanda? Porque su pendiente es la propensión marginal a consumir, muchas veces simbolizada con C sub 1. Tiene una pendiente muy pequeña. Esta C sub 1, esta propensión marginal a consumir, es un número pequeño, entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque es un porcentaje expresado en tanto por 1. Así que 0,6, 0,8, 0,7, bueno, eso depende de cada ejercicio. El punto de corte con el eje vertical u ordenada en el origen es la demanda autónoma, ¿vale? El componente autónomo de la demanda, es decir, consumo autónomo menos propensión marginal a consumir por impuestos, más la inversión, más el gasto público. Este es el punto de corte con el eje vertical, ¿vale? La demanda autónoma. Esta ecuación y el resto de ecuaciones del modelo están explicadas en otro vídeo. Pues bien, de todos los puntos que tiene la curva de demanda, el único que cumple la condición de equilibrio de que la oferta sea igual a la demanda sería este de aquí. De todos esos puntos es el único que cumple además que y es igual a z. Así que ese de ahí sería el punto de equilibrio. Bien, el punto de corte entre la demanda y ese eje imaginario de 45 grados llamado bisectriz. ¿En qué consisten los ejercicios del mercado de bienes? Pues muy sencillo. En los ejercicios del mercado de bienes nos van a decir que alguna de estas variables va a cambiar, va a aumentar o va a reducirse, haciendo que la curva vaya hacia arriba o vaya hacia abajo. Así de sencillo. Por ejemplo, nos pueden decir, el gobierno lleva a cabo una política fiscal expansiva. ¿Qué significa política fiscal expansiva? Significa incremento del gasto público o reducción de impuestos. Eso es una política fiscal expansiva. De tal manera que la curva se desplazaría hacia arriba, ¿vale? Cualquier componente de estos que haga que aumente la ordenada en origen desplazará la curva hacia arriba. O al revés, una política fiscal contractiva, es decir, una reducción del gasto público o una subida de impuestos desplazaría la curva hacia abajo con los consiguientes efectos. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Imaginad que un ejercicio nos dice que aumenta el gasto público el gobierno. ¿Qué pasaría hipotéticamente según el modelo renta-gasto? Pues que esta curva se desplazaría paralelamente, porque la pendiente no cambia, hacia arriba. Y tendríamos una nueva curva de demanda y un nuevo punto de equilibrio, que sería ese de ahí, para el cual el valor de la renta aumentaría hasta ese nuevo punto de ahí. ¿De acuerdo? Así que una política fiscal expansiva como incremento del gasto público o reducción de impuestos eleva la demanda y por tanto eleva la renta de la economía. Eso es lo que se llama una política fiscal expansiva. Caso contrario, si en lugar de ser un incremento nos dice otro ejercicio, el gobierno baja el gasto público. ¿Qué significaría eso? Significaría que la curva de demanda se desplazaría hacia abajo paralelamente porque la pendiente no cambia, de esta manera, de forma aproximada, hasta un nuevo punto de equilibrio como ese. Así que ya veis que cambios en alguno de estos cuatro componentes provocarían cambios en la demanda y por tanto en el equilibrio del mercado. Pues bien, los ejercicios consisten en eso, en hacer cambiar una de estas cuatro variables
desplazando la curva hacia arriba o hacia abajo, llevándonos a un nuevo punto de equilibrio, que sería el nuevo punto de corte entre este eje imaginario y la nueva curva de demanda, la que corresponda. C sub 1 es una variable que no se suele cambiar, no se suele tocar, al menos en los cursos básicos de macroeconomía, así que ahora mismo no lo vamos a tener en cuenta. Las dos que controla el gobierno son gasto público e impuestos. Pero también pueden cambiar de forma, digamos, fortuita la inversión y el consumo autónomo, porque las empresas, por lo que sea, deciden invertir más o invertir menos, o porque los consumidores deciden consumir más o consumir menos. Pero digamos que no son decisiones coordinadas, ¿vale? En cambio, el gasto público y los impuestos sí son variables controladas por el gobierno, y el gobierno decide subirlos o bajarlos cuando quiera, ¿de acuerdo? Así que bueno, esto es un poco el desplazamiento de las curvas y el funcionamiento del gráfico del modelo renta